Es maravilloso la perspectiva de Dios, donde Él dentro de la familia ha creado una estructura donde padre y madre se complementan para cumplir sus propósitos dentro de la familia con los hijos. Y de eso quiero hablar ahora, ¿sí? De eso quiero referirme. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Sánchez, soy pastor aquí en Iglesia Transformación y apoyo el ministerio de mi hermano Carlos, ¿sí? El punto es, él ha estado predicando sobre la oportunidad maravillosa que tenemos por medio de Cristo para nosotros cambiar y ser transformados por Él. Y cada uno de nosotros tenemos una versión, independientemente del rol que tengamos. Porque yo ahorita me puedo presentar como hijo. Yo tengo a mis papás, gracias a Dios, que sobreviven. Pero también soy esposo, ese es un rol dentro de la familia. Pero también soy papá. Aquí está la que me dio el título, Paola me dio el título de papá. Y creo que por ahí debe andar escondido Tiago, que ahora me ha dado el título también de abuelo. Y en su condición usted tiene diferentes roles dentro de su familia. Mi exhortación ahora es para decirle que por medio de Cristo usted puede ser la mejor versión para su familia, independientemente del rol que a usted le toca vivir en ese núcleo familiar de influencia maravilloso creado por Dios llamado familia. Entonces, ¿cuál es el tema de esta prédica? ¿Verdad? Que tú puedes convertirte en la mejor versión de tu familia. Bueno, para entrar en este proceso, entonces quiero concentrarme en hablar de la relación de los hijos y de los padres, ¿sí? La palabra de Dios en Malaquías hace una declaración por medio de un profeta y dice: hey, si ustedes siguen lo que yo les digo a través de mis profetas, se volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Ajá. Entonces yo le hago la pregunta en esta mañana: ¿cómo calificaría usted a su papá? ¿Qué nota le pondría? Si usted en este momento, ¿verdad?, en su rol de hijo, porque todos somos hijos aquí sin excepción, yo le preguntara: ajá, hermana, hermano, ¿qué calificación le pondría usted a su papá? Paola, ¿qué calificación le pondrías a tu papá? Fíjese que yo, a través de la experiencia en la consejería, me puse a imaginar el tipo de respuestas que a lo mejor algunos de ustedes están pensando. Pero esto nace de mi experiencia y déjenme englobar algunas de estas respuestas en reprobados y padres aprobados, ¿sí? Y algunos de los comentarios que yo he escuchado en la consejería sobre esas calificaciones que probablemente los hijos daríamos a los padres están estos. Entre los que reprueban obviamente están los padres abusivos o los padres ausentes. Y dice alguien, bueno, la respuesta: yo prefiero no hablar mientras se le llenan los ojos de lágrimas. Otro dice: yo le pondría 0 porque abusó de mí. Otro dice: me pegaba a mí y golpeaba a mi mamá. Reprobado porque nos abandonó. Fue un irresponsable. 0. Nunca le conocí, murió cuando yo era pequeño. Gracias a Dios ya se murió. Era vicioso y mujeriego. Aún sigo conociendo hermanos de casi mi misma edad, hijos de otras señoras. Otro dice: nunca se podía hablar con él y nos castigaba cruelmente. Eso es entre los reprobados. Y hoy van los aprobados. 10 dice: es la persona más parecida a Dios aquí en la tierra. Otro dice: poco cariñoso, pero siempre muy responsable. Nunca fui su favorito. Su favorito fue siempre mi hermano y a mí no me trataba igual. Pero bien, era bueno. Antes de conocer a Cristo era un desastre. Después cambió y fue un buen padre. Le pido a Dios que mi hogar sea igual al que Él nos permitió tener. Yo le pongo 10. Yo le doy un 20, dice. Siempre nos amó a mi mamá y se esforzó por darnos siempre lo mejor. Un gran hombre de Dios.
Lo bueno que he hecho se lo debo a Él, a su ejemplo. Bueno, hermanos, dicen que alguien vio un pajarito, una señora, y dijo: ay, qué lindo está ese pajarito, ¿verdad? Pero de repente el gato vio al pajarito y dijo: ay, qué rico el almuerzo. Y mientras el gusano veía al pájaro, dijo: el asesino vuelve a aparecer, ¿verdad? Lo que estoy tratando de ilustrar es que cada uno tenemos una perspectiva de nuestros padres según nuestra propia vivencia, ¿sí? Y yo le pongo a calificar a su padre, pero igual, yo le pregunto: ¿y usted qué calificación se pone como hijo? ¿Qué calificación le pone a su familia? ¿Sí? Y el tema aquí no es empezar a valorar nuestras propias ideas. El punto aquí es reflexionar que en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir, por medio de Cristo nosotros podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Tú y yo tenemos que convivir en una familia, y dentro del rol que tenemos somos desafiados a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, usted debe entender que tenemos dos versiones: el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿sí? Entonces, debemos restaurar los propósitos que Dios tiene para la familia. Lo que la cultura, lo que el ambiente familiar en el cual hemos crecido nos pudo haber afectado, porque es innegable. Cuando nosotros damos consejería, lo primero que tratamos de establecer cómo ha sido la dinámica familiar, porque todos los hijos fuimos influenciados por los padres, por la condición familiar en que crecimos. Y hoy muchas de nuestras ideas están influenciadas por eso. Pero esas ideas con las que nosotros vivimos, con las que ejercemos nuestros roles en la familia, no son precisamente las que Dios tenía diseñadas. La palabra de Dios contrasta completamente con nuestra cultura y nos desafía entonces a tratar de cambiar. Ahora, es tristemente, ¿verdad?, muchos de nosotros seguimos abrigando todo lo que el enemigo de nuestras almas ha hecho por separarnos del propósito de Dios. Y vivimos ¿con qué? Con culpa, con falta de perdón, con miedo, ¿verdad? Y muchas veces con temor, ¿sí? Pero la palabra de Dios quiere rescatar nuestra alma de esa condición, ¿sí? Entonces, lo más importante que nosotros debemos entender de nuestro Señor es que nosotros podamos dentro de nuestra familia ejercer ese amor con que Cristo nos rescató. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, ¿verdad? Nos amó a todos nosotros, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, hermanos, no tenemos que estar perdidos, porque Cristo nos ha llenado de su amor. El Padre nos ha dado ese amor expresado a través del sacrificio de su Hijo, para que nosotros andemos en una vida nueva y no andemos perdidos. Entonces, la palabra de Dios enseña que nosotros podemos ser mejores versiones. Primera de Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, hermanos, la mejor versión de usted comienza por empezar a ejercer como un hijo de Dios y obviamente a mostrar su amor por el prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Pues su familia, sus hermanos, sus padres, ¿sí?, sus hijos, nuestros nietos, etc. Bueno, quisiera entonces ahora, después de esta introducción, hablar de un consejo que está basado en una exhortación que la palabra de Dios nos hace a los hijos y a los padres. La palabra de Dios siempre comienza hablando aparentemente sobre los hijos. Yo quisiera que ustedes me acompañaran a leer la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, los versos del 1 al 4. Y vamos a reflexionar un poco sobre la que la palabra de Dios nos enseña para ser hijos y ser padres conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces,
veamos lo que dice Efesios del 6 al 4 y lean conmigo. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora, analicemos parte por parte la palabra de Dios. Y quisiera que nos concentráramos en leer en el capítulo 6, el verso 1. Veamos, dice, obedecer a los padres es razonable y justo, porque ¿qué dice este versículo? Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Me gusta la traducción de la Reina Valera del 60, que dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Sí? Y me llama la atención, hermanos, que dice que a quien primero se refiere es a los hijos, ¿verdad? Porque los hijos obviamente nos equivocamos, ¿sí? Y los padres en su madurez han sido puestos para liderar la familia, y nos dice que nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el principio de la bendición es la obediencia? Y obediencia obviamente a la palabra de Dios. Ahora, note usted de que la palabra no está diciendo hijos obedezcan a su papá y a su mamá, ¿verdad? Si ellos son buenos o malos, o se los calificaron como aprobados o reprobados. Simplemente dice la palabra, obedézcanlos, ¿verdad? Claro, va a ser más fácil obedecer a un padre que es amoroso pero la palabra de Dios dice que lo obedezcamos, porque eso es lo justo. Y ahí me viene a la mente, ¿verdad?, el tema de la justicia, porque justo es obtener a cambio lo que un comportamiento o mi forma de actuar ha ganado, ¿sí? Y si yo he sido bueno con mis hijas, lo justo es que ellas, ¿verdad?, reconozcan el sacrificio que su mamá y su papá han hecho para criarlos. Esto me recuerda de que durante mi vida profesional tuve la oportunidad de atender varios partos, fíjense. Y hoy que recuerdo, en medio del sacrificio que hacen las mamás por dar a luz un bebé, yo que obviamente tenía que revisar hasta la placenta después de que el niño nacía, nunca, pero jamás, se los prometo, como dicen los jóvenes ahora, nunca encontré que en el parto, junto con el bebé, la niña o la niña, viniera un manual de instrucciones. Sí, en serio, no venía nada. Y con mis hijas yo no lo atendí, pero estuvo ahí, pues, en el parto. Y nunca vi un manual de instrucciones que decía, vaya, esta es la manera en que Paola funciona, porque ella tiene un temperamento especial y tiene estas características y tienes que hacer así para corregir. Nada. Entonces, hermanos, a propósito del Día del Padre, quiero decirle a los padres: hey padres, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por criar a nuestros hijos, nos hemos equivocado, los hemos a veces pedido que obedezcan cosas que no venían al caso, pero aún con todos nuestros defectos, hermanos, nadie puede negar que hemos dado todo lo mejor que hemos podido para sacar a nuestros hijos adelante, ¿sí? Así es que aunque no somos perfectos, somos buenos padres, aunque no excelentes, ¿verdad? Excelente es solo el Padre Celestial. Pero a pesar de eso, hermano, dese un abrazo a usted mismo, ¿verdad? Diga: gracias, Señor, por ese privilegio de ser papá, ¿verdad? Y más si ahora usted es un padre después de Cristo, ¿verdad?, que está todavía mejorando y transformándose en un padre no conforme a sus propias ideas, sino conforme a la voluntad del Señor. Y note usted que dice, por eso me gusta esta versión de la Reina Valera, dice: obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, dice. Y la Reina Valera dice: obedecer en el Señor.
Es que en el Señor, hermano, significa que no es bajo sus propias convicciones, sino que bajo la influencia cultural, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, veamos lo que sigue en los versículos 2 y 3 de Efesios 6. Dice que dar honor y respetar a los padres nos asegura provisión material y longevidad. Mire, ¿cuántos desean tener provisión abundante, hermanos? ¿Cuántos desean vivir largamente y con buena calidad de vida? Sí, ¿verdad? Más los que estamos viejos como que nos preocupamos más, ¿verdad? Queremos tener una buena vida, no solamente vivir muchos años. Pero entonces dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y si usted quiere rectificarlo, vea que ese es parte de los 10 mandamientos. Ahí está en Éxodo 20, en el verso 12, que ese mandamiento ha estado allí de parte de Dios. Entonces, si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué va a pasar? Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Todos entonces estamos de acuerdo, ¿verdad?, que queremos esa clase de vida. Pero aquí, hermanos, mire que cuando yo aconsejo a los matrimonios, obviamente los aconsejo conforme a la voluntad de Dios. Y a mí en el capítulo anterior, de Efesios 5, Dios pide unas cosas a veces que parecen extremas, ¿sí? Porque le dice, bueno, primero lo que les había dicho del propósito de Dios igualitario. Dice en el verso 21 de Efesios 5, dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y ahí empieza a dar instrucciones para las mujeres en primer lugar, para las esposas y para los esposos. Dice: casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y muchas hermanas cuando predico eso, y a los maridos, ¿qué nos pide? Pues casi nada, que seamos iguales a Cristo, que estemos dispuestos inclusive a dar a nuestra vida por ellas. Hermanos, nosotros no hacemos así, pero es un gran desafío. Pero entonces aquí viene este otro gran desafío que cuando yo y termino en Efesios 5:33, donde está la receta para un buen matrimonio, ¿sí? Y dice: las esposas amen a sus esposas y esposas respeten a sus maridos. Entonces el gran dilema es que en el contexto actual ni los esposos saben cómo las esposas necesitan ser amadas, y inventan un montón de cosas cuando realmente el Señor nos puede ayudar a amar a las esposas como ellas necesitan ser amadas. Y a las esposas son más amorosas, ¿verdad? Ese carácter de madre Dios las diseñó así, más amorosas, más cariñosas. Y a ellas les dice: bueno, a ustedes no les cuesta amar, entonces ustedes respeten a sus maridos. Y cuando yo le pregunto a las hermanas, ¿y usted cómo hace para respetar a su esposa? Las hermanas se quedan así como pensándolo, ¿verdad? Pues esto me lo recuerda porque lo que hemos leído hasta ahorita en estos versículos es que a los hijos Dios nos dice: obedezcan a sus padres y honren a sus padres. Está claro para todos, ¿verdad? La pregunta es: ¿y entonces usted cómo va a obedecer y cómo va a honrar? Porque honrar y obedecer son cosas diferentes, ¿sí? Ahora, los dos son verbos, los dos nos impulsan a accionar, ¿sí? Pero el punto es, en primer lugar, obedecer es más bien una acción. Yo hago algo, pero honrar es algo más que tiene que ver con nuestro ser interior. Es más una actitud, ¿sí? Déjenme explicárselos, y se me ocurrió este ejemplo. Llega el papá cansado de trabajar y dice: hijo, hijita, traigo los pies hinchados, ¿no quisieras por favor traer mis pantuflas, verdad? Porque mis pies están hinchados. Y ahí hay dos clases de actitudes del hijo o de la hija, ¿sí? Dice: sí, papito, ahorita voy, ya te las traigo. ¿No quieres que te traiga agüita o un cafecito? ¿Verdad? Y el hijito vuela y le trae las pantuflas. Otra opción del hijito podría ser: ay, papá, ¿y por qué solo a mí? ¿Por qué no le decía a mi hermano? Chica, vos. Y se va, ¿verdad? Y al rato regresa y le trae las pantuflas de mala gana, ¿sí?
El punto es, el primer hijo obviamente obedeció y el segundo también obedeció. Pero en cuanto a honrar, ¿verdad? La actitud del primer hijo parece que tenía una actitud más de honrar a su padre y el segundo como que no tenía esa disposición. ¿Se ha pensado a pensar usted en el caso de su papá? ¿Cómo usted podría llegar al corazón de su papá? Porque los hijos son buenos para decir, no, es que el favorito de mi papá es fulano. No, es que mi papá o mi mamá a quien consiente más a la fulana. Ay, hermano, esas complicaciones siempre las hemos tenido. Nosotros, hoy estaba saludando a mi querido hermano, ¿verdad? Fernando, a mi hermana Carolina. ¿Y saben cómo le pusieron a sus dos hijos? ¿Sí? Bueno, a la mayor le pusieron Gabriela, pero a sus otros dos hijos, ¿saben cómo les pusieron? Fernando y Carolina. Ay, hermano, les digo yo, qué falta de creatividad la suya. Ay, aprendan a mí, yo a mis tres hijas les puse Jacqueline, le digo. Entonces yo tengo una ventaja en eso, porque ¿a quién creen que consiento más a pesar de la opinión de mis hijas? ¿Quién creen que es mi favorita y mi más consentida en la casa? Jacqueline, por supuesto, fin del problema. Y eso pasa llevándose a mi esposa también porque se llama Jacqueline. Así de simple. Pero qué bonito sería que nosotros pensáramos de cómo agradar a nuestro Padre. Fíjense que uno de los temas que a mí me gusta desarrollar en la terapia de parejas es los lenguajes del amor. Y hay un autor cristiano que se llama Gary Chapman. Y los lenguajes del amor, según Gary Chapman, son 5. En primer lugar, dice él, afirmaciones positivas, porque todo esto se da en el trato de parejas. Pero Gary Chapman dice de que todos tenemos como una especie de tanque del amor, que es llenado de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, para ponerle ejemplos, ¿verdad? De algunos que nuestro lenguaje del amor son las palabras de afirmación, las afirmaciones positivas, ¿sí? Y en ese sentido, no se imaginan lo lindo que fue escuchar ahora esta semana a un padre que dijo precisamente una de las cosas que yo decía hace un momento, cuando viene su hijo y le dice, papá, cuando yo esté grande, quiero tener un hogar como el que tú desarrollaste junto a mi mamá. Yo quiero ser un imitador exacto de lo que tú hacías con nosotros. Imagínense qué lindas esas palabras, ¿verdad? O en el funeral de un querido hermano que ya también pasó a la presencia de Dios. Asistí al funeral de su papá y yo estaba al lado de él y él me dice cuando estaba descendiendo el féretro, ¿verdad? En la tumba, me dice, mira, me dice, no sabes cuánto voy a extrañar a mi papá. Mi papá es la persona más parecida a Dios para mí que hay en la tierra. Imagínense un hijo diciendo eso, hermano. Las palabras llegan al corazón de un padre. Para otros hijos, para otros padres, el lenguaje del amor son los regalos. Y en eso no importa si es una taza, si es un chocolatito, si es una tarjetita, ¿verdad? Hay algunos que el lenguaje del amor son los regalos. Me dice otro padre precisamente esta semana, contándome acerca de su hijo. Su hijo por primera vez había recibido un salario. ¿Y sabe lo que hizo? Vino porque vive en Costa Rica, vino y le dijo a su mamá y a su papá, papá, quiero que vayamos al súper, acompáñenme. Y fueron al súper. Y cuando estaban en el súper, le dijo a sus papás, por favor, hagan la despensa que esta vez yo invito. Y por favor, metan a la carreta todo lo que quieran, ¿verdad? Y él estaba emocionado como padre, pero la mamá dicen que estaba feliz. Probablemente el lenguaje del amor eran los regalos, ¿verdad? Y esa actitud del hijo, wow, era maravillosa. Los actos de servicio, bueno, ¿qué puede hacer por una persona que el lenguaje del amor son los actos de servicio? A lo mejor hacerle una comida favorita y le traer rápido las pantuflas sin refunfuñar, etcétera.
Otros padres anhelan que sus hijos les dediquen tiempo, que tengan tiempo para platicar, ¿sí? Para estar con ellos y disfrutar. Y otros, como yo, ¿verdad? El afecto. Y el afecto lo manifestamos por el contacto físico. Entonces, qué lindo, hermano, si usted abraza a su papá, le da besos, lo apapacha, porque eso es lo que su papá y su mamá están anhelando, si domina este tipo de lenguaje del amor. Bueno, pasemos a lo que dice Efesios 6:4, y ahí viene la exhortación a los padres. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos. Y esto tiene que ver con que debemos ser coherentes para criar a nuestros hijos, obviamente conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos muchas veces hacer cosas que no deberíamos hacer porque nos equivocamos. Pero en general, hermanos, los hijos son una bendición y casi la mayoría de los padres estamos procurando hacer lo mejor por ellos. Me llama la atención que en el último censo de población del año pasado se dice que en El Salvador más del 45% de los hogares son monoparentales. Es decir, el papá generalmente está ausente, porque el 85% de esos hogares están liderados por una mujer. Y qué impresionante es esto, hermano, porque quiere decir que aún en nuestros días, ¿verdad?, están tergiversados muchas veces los propósitos de Dios para nuestra paternidad. Y en esto enfatizo eso porque decimos, la mayoría hemos tenido mamás realmente abnegadas. Y uso esta palabra abnegadas porque ellas también han ejercido un amor sacrificial. Y siendo muy prácticos, hermano, no he podido recordar una ocasión en que un querido amigo decidió agasajar esa condición de su mamá de ser abnegada, ¿verdad? Y entonces los hijos que conocían bien y habían visto a su mamá, ¿verdad?, le prepararon un almuerzo. Y en el almuerzo se aseguraron de que hubieran suficientes patas de pollo. No piernas, patas de pollo. Entonces, felices, ¿verdad?, la recibieron: mamá, que queremos celebrar este almuerzo contigo y aquí te tenemos las patas de pollo que tanto te gustan, ¿verdad? Y viene la mamá y les dijo: hijo, les agradezco mucho, pero a mí tráigame una buena pechuga o un buen muslo con pierna. Pero mamá, si tú siempre preferías las patas. No, hijo, lo que pasa es que en nuestros tiempos había tanta escasez que yo prefería darle la pierna y las pechugas a ustedes. Y yo me conformaba con lo que había, las patas. No es que le gustaran tanto. Bueno, ese es un ejemplo, pues, de muchos tantos, de cómo las madres ejercen ese amor sacrificial. Y algunas veces a las que les ha tocado el desafío de criar, ¿verdad?, solas a sus hijos, han dicho: bueno, es que esta mujer es tan abnegada que le ha tocado ser padre y madre al mismo tiempo. Yo no llamaría eso, hermano, padre y madre al mismo tiempo. Yo le llamaría a ellas super mamás, porque déjenme decirles que Dios le ha dado una responsabilidad a un padre que es insustituible y una responsabilidad a una madre que es insustituible, y ambas son complementarias. Ambos tienen un rol que hacer dentro de la familia. Entonces, hermanos, por la falta de tiempo ya no voy a poder seguir ejemplificando más este tema, que es un tema profundo, hermanos. Es un tema profundo, inclusive solo me quisiera referir a diferentes ejemplos que la Biblia pone acerca de buenos padres y malos padres. Por supuesto, el mejor padre es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es maravilloso. Él envió, inclusive tuvo tanto amor por nosotros que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también hay otros ejemplos a propósito de esos padres que les ha tocado criar hijos que no son suyos. El mejor ejemplo lo tenemos en José, el padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús, ¿verdad? Que él hizo un montón de cosas muy buenas y al final
terminó hasta heredándole el oficio a su hijo de ser carpintero. Bueno, hay otros ejemplos, ¿verdad? De Manoa y su esposa. La mayoría no sabemos quién es Manoa. Si usted va al libro de Jueces, se va a dar cuenta que es el papá de Sansón. Es otro padre ejemplar que supo darle un lugar espiritual inclusive a la mamá de Sansón, ¿verdad? Porque no dice el nombre, o lo dice la esposa de Manoa, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos, hermanos, tristes que están en la Biblia, y yo sinceramente me entristezco, ¿verdad? O veo la condición de los hijos de Elí, el supremo sacerdote, ¿verdad? Esa historia está ahí en el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y el capítulo 4, y habla de estos muchachos que eran terribles, ¿verdad? Y curioso, porque ellos eran sacerdotes igual que su papá, ¿verdad? Pero lamentablemente, si usted quiere describir un hijo que es un desastre, esos eran, no le daban el lugar a Dios a pesar de ser sacerdote, eran adúlteros, eran fornicarios, eran de todo lo peor que le pueda ubicar a un hijo. Y Dios en su misericordia tenía una gran promesa para ellos, pero a causa de su comportamiento, Dios decidió quitarles la vida. Y al quitarles la vida se llevando encuentro a su papá, porque el papá también se desnucó cuando oyó la noticia que sus hijos habían muerto. Y hasta la nuera, ¿verdad?, tuvo complicaciones y aceleró el embarazo. Bueno, un desastre todo completamente. Está reflejada en esa historia de Elí, de Ofni y Fines, ¿verdad? Dos hijos que me recuerdan a mí que el hecho de que los buenos padres no necesariamente van a tener buenos hijos, ¿sí? Hay buenos padres que lamentablemente rechazan el obedecer y honrar a sus padres. Pero por otro lado está el papá del hijo pródigo, ese hijo que le dijo, ¿verdad?, contextualizándolo: ¿sabes qué? Ve, papá, yo ya me cansé de que no te muras, dame toda la herencia, me voy a ir a Las Vegas a celebrar, ¿verdad?, y a malgastar la plata que no me ha costado. Y cuando llega a una condición extrema donde, siendo judío, se encuentra alimentando a animales inmundos, porque así eran considerados los cerdos, él viene, se arrepiente y dice: no, hombre, si hasta los empleados de mi papá están comiendo los 3 tiempos, yo hago anhelando la comida de los cerdos y ni siquiera eso me quieren dar. Entonces se arrepiente de su actitud, ¿verdad?, y dice regresar al Padre. Y el Padre está en una actitud, ¿verdad?, de inclusive hacer fiesta, porque él se arrepintió de su mal comportamiento y ha decidido venir al Padre. Y está la otra historia del hermano del hijo pródigo, ¿verdad?, que se pasa desapercibido, pero la actitud era decía: es que mi papá es un injusto. ¿Cómo es posible que yo he estado aquí trabajando? Porque trabajando estaba cuando la fiesta que le estaban haciendo al hermano, yo trabajando, y ¿cómo es posible que mi papá, después de que este hijo perdido andaba ya malgastando, ¿verdad?, y todo, y hoy regresa y bien bonito, hasta el carnero, el animal más gordo, ¿verdad?, sacrifica para darle de comer, y yo ni siquiera una triste gallina me han matado, ¿verdad? Y yo he estado aquí trabajando a la par de mi papá, y ¿cómo es posible? Mi papá de plano que es demasiado injusto. Y cuando le reclama, el papá le dice: hijito, tú has estado conmigo. Bueno, en el contexto realmente se refiere a los religiosos de la época, ¿verdad? Eso representa al hijo mayor, porque realmente el hijo mayor se quedaba con 2/3 de la herencia, y el que había malgastado era 1/3 nada más. Entonces, mis queridos hermanos, los hijos a veces juzgamos a nuestros papás y no entendemos a veces sus razones, pero déjenme decirles, papás e hijos, que ahora podemos ser la mejor versión con la ayuda del Señor, que la palabra de Dios tiene la oportunidad de cambiar todas esas cosas que ha impedido que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos. Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Él nos ha dado una clase de vida que solamente Él, por medio de su amor, nos podría dar. Y no importa al final cuál es la herencia que usted ha recibido en cuanto a la crianza, cómo fue su papá o su mamá,
o los errores que ellos hayan cometido, ahora el Padre Celestial está dispuesto que por medio de su amor haga un cambio trascendental en nuestras vidas. Entonces, hermanos, déjenme darle una aplicación de vida a esto que hemos estado comentando, como una exhortación para hijos y para padres. Hermano, si realmente tú has comprendido la esencia de este mensaje, yo te pido de que tienes que aprender a perdonar si tuviste un padre que tú reprobaste esta mañana. Tú tendrás tus propias razones y algunas de esas razones, como dicen también los jóvenes, son más que válidas. Son totalmente válidas, hermano. Y probablemente hay heridas en tu corazón tan profundas que solamente el Señor puede sanar. Pero hoy tienes la oportunidad de decir, bueno, hasta aquí se rompe cualquier maldición que haya venido siendo trasladada desde mis abuelos, desde mis bisabuelos, o condiciones que no sé, que orillaron a lo mejor a hacer a mi papá como fue. Entonces yo te exhorto, hermano, que le pidas al Señor que te dé esa convicción, para que cada vez que te acuerdes de lo que pasó, de lo que te dañó, ya no tengas más dolor. Cuando nosotros perdonamos, hermano, estamos rindiéndonos al amor de Dios y diciéndole, Señor, por favor, tú eres el único que puede sanar esa herida, por profunda que sea. Número 2, si tu rol dentro de la familia realmente no ha estado expresando esa categoría que te hace ser ahora un hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas, hoy es tiempo para empezar a reflexionar sobre qué actitudes realmente no están permitiendo ser tú un instrumento de Dios dentro de tu familia. Tú eres el responsable de llevar amor, y en tu rol, bajo la perspectiva que estés en tu familia, eres capaz de hacer un cambio. Y ese cambio va a operar en la medida que seas un buen creyente, pero empezando dentro de tu familia. Y tercer punto, si has tenido un padre que ha sido un padre probado, ¿verdad? Es tiempo para que tú también le expreses y le des honor, expresa gratitud y alábalo, bendícele de todas las formas posibles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. Y yo no sé si lo que tengas en este momento en tu corazón tiene que ver con las cosas que tú tienes que cambiar, pero todo comienza por ti. Tú eres capaz de hacer un cambio maravilloso en su familia si expresas el amor de Dios con cada uno del resto de tu familia. Cierra tus ojos, por favor, y ora conmigo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque más que oidores, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Conforme a tus promesas, Señor, hemos comprendido de que obedecer y honrar a nuestros padres es algo que está en tu corazón, Señor. Es un principio divino que trae bendición, que trae provisión y largura de vida. Y en esta mañana, Señor, queremos presentarnos delante de ti como hombres y mujeres necesitados, Señor, de esa clase de cambio, de esa clase de transformación, donde reconocemos, Señor, que influenciados por nuestra propia experiencia familiar, necesitamos cambiar, Señor, muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras maneras de actuar. Señor Jesús, gracias porque nos diste un Padre. Ayúdanos, Señor, a tener la fortaleza para tratarlos según lo que hemos aprendido. Enséñanos a honrarles, cualquiera que haya sido la calificación que les podamos dar. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres el ejemplo de amor y de seguridad que nosotros requerimos.
Gracias, Señor, por ese toque de tu presencia en nosotros. Gracias por transformarnos. Gracias por este día. Iniciar, Señor, con un cambio de mente, Señor, un cambio de mentalidad, Señor, que nos va a transformar y hacer mejores hijos y mejores padres. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Seguir adelante a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.